Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo, seres amados en Cristo, en María Santísima, que hoy que conmemora la Santa Iglesia Católica el Santísimo Nombre de María, Virgen y Madre, y en nombre del Espíritu Santo, Paráclito y el Padre Creador. Tengan un bendecido inicio de semana, este 12 de septiembre del año 2022. En la Fundación Amaya y Siempre. Reciban un amoroso saludo fraternal desde este municipio de Jericó, provincia del Cartama, suroeste de Antioquia, Colombia, territorio Aviala. Invitados para próxima semana, del 15 de septiembre en adelante, nuestras fiestas patronales de Nuestra Señora de las Mercedes, terminando así la conmemoración de Nuestra Señora de los Dolores el día 14, lo mismo que nuestro Señor de Buga, Señor de los Milagros. Paralelamente se ha estado conmemorando el Santo Rosario en esas dos piedades, devociones y misericordias del Señor, que en eso estamos. Hoy, para meditar en la palabra, nos propone el Santo Evangelio precisamente una aparente contradicción muy hermosa en Jesucristo, sanador de alma, mente y cuerpo. Amor versus Roma. Un centurión romano, porque tiene a su cargo 100 soldados romanos, enemigos del pueblo judío, del pueblo de Israel, entre comillas, por lo político, lo económico, lo social, y arrodillas al Señor suplicando vaya a sanar a su siervo, su subalterno, su empleado. Y en esa devoción de hacerlo, la fe, la confianza y la esperanza de que Jesús puede sanarlo a la distancia, solo conectando amorosamente con su alma, con su poder, su fuerza. Amén. Y así mismo, como es con el centurión, con todos nosotros. Ese mismo llamado hace Pablo a los Corintios, en que si bien pueblo cristiano ha tenido sucesores en Jesucristo para hacer ese apostolado, pues no tendrían por qué estarse dando divisiones entre la comunidad. Si se habla de congregación en el amor, eso es una cosa, pero ya la división basadas en esas lecturas humanas del poder, del tener y el placer a como quiera, cada quien, eso no es posible. Por eso, con una luz de esperanza, el Salmo 40 nos dice: proclamen la muerte del Señor hasta su venida, hasta que vuelva. Esa es nuestra fe, esa es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos en profesar, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Precisamente Pablo a los Corintios nos recuerda, además de la frase del centurión, Señor, mándalo con tu palabra, puedes sanarlo, también el pan de la Eucaristía, la consagración del pan, cuerpo de Cristo, que somos todos tierra, y sangre de Cristo, lavados del pecado por su muerte y resurrección. Leamos entonces la palabra en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, entre los versículos 17 y siguientes, en la celebración de la Cena del Señor. Habla sobre abusos. Al escribirles lo que sigue, no puedo felicitarlos, pues parece que sus reuniones les hacen daño en vez de hacerles bien. En primer lugar, se me ha dicho que cuando la comunidad se reúne,
Hay divisiones entre ustedes, y en parte creo que esto es verdad. No cabe duda de que ustedes tienen que dividirse en partidos para que se conozca el valor de cada uno. El resultado de esas divisiones es que la cena que ustedes toman en sus reuniones ya no es realmente la cena del Señor, porque a la hora de comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y mientras unos se quedan con hambre, otros hasta se emborrachan. ¿No tienen ustedes casas donde comer y beber? ¿Por qué menosprecian la iglesia de Dios y ponen en vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué les voy a decir? Que les felicito, no en cuanto a esto. Y en la cena del Señor, porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor y que yo a mi vez les transmití, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así también después de la cena tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza, confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Salmo 40 proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Me agrada hacer tu voluntad, Dios mío, del maestro del coro, el Salmo de David. Puse mi esperanza en el Señor y Él se inclinó para escuchar mis gritos. Me salvó de la fosa mortal, me libró de hundirme en el pantano. Afirmó mis pies sobre una roca, dio firmeza a mis pisadas. Hizo brotar de mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos, al ver esto, se sintieron conmovidos y pusieron su confianza en el Señor. Feliz el hombre que confía en el Señor y no busca a los insolentes ni a los que adoran a dioses falsos. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Señor y Dios mío, muchas son las maravillas que tú has hecho y las consideraciones que nos tienes. Nada es comparable a ti. Quisiera anunciarlas, hablar de ellas, pero son más de las que puedo contar. Tú no te complaces en los sacrificios ni en las ofrendas de cereales. Tampoco has pedido holocaustos ni ofrendas para quitar el pecado. En cambio me has abierto los oídos. Por eso he dicho: aquí estoy, tal como el libro dice de mí. A mí me agrada hacer tu voluntad, Dios mío. Llevo tu enseñanza en el corazón. En presencia de tu pueblo numeroso he dado a conocer lo que es justo. Tú bien sabes, Señor, que no he guardado silencio, no me he quedado callado acerca de tu justicia, he hablado de tu fidelidad y salvación, jamás he ocultado tu amor y tu verdad ante tu pueblo numeroso. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Y tú, Señor, no me niegues tu ternura, que siempre me protejan tu amor y tu fidelidad, pues me han pasado tantas desgracias que ni siquiera las puedo contar. Me han atrapado mis propias maldades, hasta he perdido la vista. Son más que los pelos de mi cabeza y hasta el ánimo he perdido. Señor, por favor, ven a librarme. Señor, ven pronto en mi ayuda. Que sean puestos en completo ridículo los que tratan de acabar con mi vida, que huyan en forma vergonzosa los que quieren hacerme daño, que huyan avergonzados los que se burlan de mí, pero que todos los que te buscan se llenen de alegría, que cuantos desean tu salvación digan siempre: el Señor es grande, y a mí que estoy pobre y afligido, no me olvides, Señor. Tú eres quien me ayuda y me liberta. No te tardes, Dios mío. Proclamen la muerte del Señor
hasta que vuelva. Y en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, entre los versículos 1 y 10, Jesús sana al criado de un oficial romano. Cuando Jesús terminó de hablar a la gente, se fue a Cafarnaún. Vivía allí un capitán romano que tenía un criado al que estimaba mucho, el cual estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a unos ancianos de los judíos a rogarle que fuesen a sanar a su criado. Ellos se presentaron a Jesús y le rogaron mucho diciendo: este capitán merece que lo ayudes, porque ama a nuestra nación y él mismo hizo construir nuestra sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaban cerca de la casa, el capitán mandó a unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no merezco que entres en mi casa. Por eso, si quieres, me atreverí a ir en persona ni a buscarte. Solamente da la orden para que sane mi criado, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y mirando a la gente que lo seguía, dijo: les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre. Al regresar a la casa, los enviados encontraron que el criado ya estaba sano. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amores, gracias a Dios que meditando la palabra, como decía al comienzo, ya el Espíritu Santo me había inspirado en otras ocasiones a hablar de esa referencia, el amor versus Roma, porque resulta aparentemente muy contradictorio que nuestro pueblo cristiano se consolide en el pueblo romano, que fue el enemigo toda la vida del pueblo judío. Y por eso eran mal vistos nuestros hermanos Mateo, nuestros hermanos publicanos y nuestros hermanos que cobraban impuestos en favor de Roma, olvidando los beneficios del pueblo judío, que llegaban a ser atrocidades que si no se pagaba en dinero, se pagaba en especies, se cobraban como fuera, todo lo que fuera bienes, propiedad privada, o sea, empezaban deshonrando el ser humano en su dignidad, despojándolos de su propia libertad, de su propia paz interior y de su propia felicidad. Por tanto, ya venían asuntos de salud, de enfermedad, de deterioro y de deterioro de las relaciones, porque empiezan a dañarse en el ser, en la familia, toda esa estructura, y empiezan a crearse divisiones. Y ahí es donde nos dejan en un paradigma, porque si se acaba, como dice allí en la palabra, el beneficio en San Pablo a los corintios, que ya se generan divisiones para querer satisfacer lo mismo en comunidad, cada uno por su lado en su cuento, pues entonces esos bienes, ¿a qué vienes con ellos? Porque ya se usan es para otros fines particulares y no para la comunidad. Entonces, amorosamente, cuando se presenta esta situación de nuestro Señor Jesucristo, de piedad, de misericordia, de amor, recuerden que estamos trabajando en las misericordias, la presencia de alguien, ya se lo había comentado en algún momento también, externo, aparentemente sin fe, no del pueblo judío, no de los representantes de los maestros, de los levitas, los sacerdotes propiamente, que en su forma de hacer los rituales y sus prácticas y sus costumbres, pues sí se tiene muy consabida la costumbre, la práctica, la tradición de respetar a los abuelos, a los mayores. Y en una asamblea, pues miren que estaba toda la comunidad y prácticamente hablan en vocería los mayores, representando la comunidad, en favor de que conocen el proceso de este ser
que aún siendo romano, no siendo piadoso directamente, fervoroso, practicante de la religión directamente, lo hacía en su ser interior. Esa contradicción que pudo haber sentido el soldado romano en su momento, ya pensando de los judíos, la pudo haber tenido nuestro hermano Nicodemos, porque quería seguir a Cristo, pero la presión de su fuerza política, de su fuerza religiosa, de su status quo, no le permitía o cómo tomar la decisión. Bueno, o estoy con Cristo o estoy con mi gente que se rigen por leyes humanas. Entonces ahí es donde viene la contradicción. O es con Cristo, o es fuera de Cristo, o es contra Cristo. Y lo maravilloso que hace Jesucristo es, se mete en medio, sin miedo, se me vino la palabra allí, como cuando se abrió el mar en dos, en el Éxodo. Y a un lado del uno, al otro lado del otro, y por el centro va Jesús. Y dejan un camino, bueno, sus diferencias allá y sus diferencias acá. Yo no estoy hablando ni de Roma, ni estoy hablando de los judíos, estoy hablando de una nueva alianza, que es el pan y el vino, el mismo, cuerpo y sangre, entregado por ese sacrificio, a entrar a sanar el alma sin tocar a nadie, sin tocar nada, sin tocar las estructuras. Así los abuelos hayan intervenido, esa es la oración de intercesión para hacer la sanación, a eso nos han convocado desde el bautismo, sumérgete, y enhorabuena que menciona lo del mar abierto allí en el Éxodo, porque es sumergirnos a ese mar, a esas escabrosidades, a esas penumbras, a esas tempestades, pero con la seguridad de que caminando con Cristo lograremos cruzar, lograremos avanzar y lograremos sanar. ¿Hemos hecho alguna vez, tenido ese testimonio de vida propio, de tener una sanación espiritual directamente por Jesús, por Dios o por María Santísima, un ángel, un espíritu, un santo, intercesión, que nos libere de un asunto espiritual, mental, emocional que nos afecta, o físicamente? Y ese es Dios que sigue obrando, que sigue actuando y no está presente. Está como lo ha dicho siempre, Jesús, Hijo de Dios, que ha sido, que es y que será omnisciente, omnipresente y omnipotente. Por su propia naturaleza y condición de Dios, de Hijo de Dios, y con la fuerza del Espíritu Santo actúa donde Él quiere, cuando quiere y como quiere, según su voluntad. Y a eso nos convoca a tener esa fuerza de sanación. Y el primero que tiene es uno que creer en Él y creerle a Él. Entonces empieza consigo mismo, de esa fuerza, y fallamos en eso, flaqueamos, porque buscamos ayuda sin haber agotado primero el recurso propio, hasta donde ya uno no pueda más. Y es un llamado porque en nuestra sociedad hoy día, podría uno mirar ya pasando de esta enseñanza maravillosa de la cátedra mística de nuestro Señor Jesús a la existencialidad de nuestras realidades, y ver que para cualquier cosita, ya eso es un consumismo. Llamamos a alguien para que nos diga lo que ya sabemos, para que nos diga dónde duele si nosotros somos que tenemos el dolor, y para tratar de explicarle lo que nunca va a entender, porque eso va en cada ser, y ese depende de la actitud, cómo lo lleva. Gente que asume el dolor con fuerza, sabe que viene un sufrimiento, pero sabe que no lo puede evitar, y que es derivado normalmente de hechos pasados, de situaciones pasadas, de quizá errores cometidos en el pasado, y no han cicatrizado, pero es uno el que tiene que hacer el trabajo de cicatrizar, de sanación con Cristo. Ahí es donde hay que tomar toda la fuerza y la oración de mediación en Cristo ante el Padre Creador para que haga su obra, siga obrando en nosotros, y en intercesión de seres avanzados, seres de luz, maestros, pastores,
que además de cumplir su deber propio cristiano, ayudan a que los demás también cumplamos el deber cristiano. Y en ese proceso se va haciendo el tejido, la comunidad. Entonces, mis amores, ahí se va sanando alma, mente. Uno tiene que conectar allí sensatez, testa y corazón, para que ya articulando allí lo físico, la dolencia, puede desaparecer en mucha proporción, en mucha medida, sin tener que recurrir a otros medios, a las condiciones que ofrecen los medios, otros seres, otras infraestructuras, para no darle toda la fuerza allá, porque es generar la dependencia, y ahí es donde se tergiversa el hecho de pensar que Jesucristo se vuelve un medio, un sanador, un milagrero, un curador, el curandero, cuando él realmente es el Hijo de Dios, el Creador, y el que hace la obra de restauración y el que tiene la fuerza del Espíritu. No, él es el fin, principio y fin, alfa y omega, y es el camino. Los otros son medios para ayudar, pero no, la fundamental ahí es la espiritualidad, la fe en Dios. Cura en gran parte. ¿Cuántos médicos no se han visto frente a una situación que no pueden nada que hacer? Y de pronto se ocurre un milagro. Porque el ser que está allí, que llaman paciente, ese ser, esa persona que está activo en su fe, invocando al Señor, intercediendo en el Señor, ofreciendo por amor su enfermedad, su sufrimiento, para fortalecerse, trabajando, lo logra. Y hace en sí mismo un trabajo de restauración con Dios. Cristo está obrando. Entonces, ¿a quién le creemos? Al intermediario del servicio de salud, al intermediario que puso los recursos, al intermediario que puso las intrigas. ¿Quién es el que realmente hace la obra? Y ahí es donde, mis amores, yo cerraría con ello diciendo, porque nos falta fe, nos falta confianza y nos falta la esperanza en Cristo, que Él es el que hace el trabajo, que Él es el que hace la obra, que Él es el que realmente tiene la fuerza sobre la creación, sobre las criaturas todas y sobre nosotros, por supuesto. Y de ahí podrán venirse muchas otras interpretaciones de la palabra. Comparto esta amorosamente, humildemente, también habiendo triangulado con nuestros mismos hermanos de siempre. Ahí están en referencia también para que en algún momento, como ayer decía, podamos hacer una ampliación de propuestas, pero este espacio qué bueno fuera de puros testimonios de vida, de compartir interpretaciones de la palabra y centrados en ella, ir tejiendo con nuestras propias experiencias de vida, mística, con Dios, sociales, con nuestras redes de confianza y naturales, con nuestra naturaleza, con nuestra realidad. En dónde habitas, en dónde te mueves, cómo circulas, lo mismo quienes están contigo, quienes interactúan en esas redes. Porque retomando ahí lo que dice el apóstol San Pablo a los Corintios, ¿por qué se dan esas divisiones? Porque la gente se va quedando sola, se va encerrando en su mundo y no sale de allí. Ayer cuando la palabra nos ponía a meditar lo del hijo pródigo, que sale de su casa, precisamente salir de esa habitación interior, salir de su corazón, salir de la montaña. Por eso lo mencionaba en el Éxodo, para ir a buscar afuera lo que no se le ha perdido, cuando realmente todo está en gran medida en sí mismo. La sanación está en uno con la fuerza de Dios, no es que uno se sane solo, no. Es esa mistificación, esa relación mística con Dios en primera instancia, esa es la primera fuerza. Ya vendrá la fuerza mental y ya la fuerza orgánica. Ya cuando sean casos terminales y sea necesario, no haya la fortaleza y se requiera seguir insistiendo en pervivir, ya es una decisión que se toma en gracia a Dios, en oración, con la inspiración del Espíritu Santo, ya en familia, en comunidad, que sea lo que Dios quiera, la voluntad del Padre. Cuando Dios no quiere, ningún ángel puede. Pero si hay fe, hay confianza, esperanza, hay intercesión, hay mediación, con mucha oración y ayuno, meditación, es posible. Mis amores,
Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente. Muchas gracias. Hasta mañana.